antes de entrarle al tema del periódico Reforma, antes de ir a las preguntas y respuestas, las preguntas de Sin Censura, las respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave allá en Chicago. Y como siempre, Toño, es un honor estar con la gente que viene a vernos transmitir desde las afueras de Palacio Nacional. Te mandan muchas muestras de cariño, muchos saludos, y aquí estamos al pie del cañón, mi querido Toño. Estos aplausos, señoras y señores, son para ustedes. Esa es la realidad. Les agradezco mucho que me manden estas señales de cariño, de amor. Yo las veo como un amor total, que es un amor correspondido absoluto. A ustedes verdaderamente los veo como miembros de mi familia. Por eso es que de pronto hablamos con tanto dicharacho. Por eso es que de pronto se nos sale alguna grosería. En una comida familiar, obviamente no ofendemos a nuestros papás, pero pues sí sacamos una que otra peladez. Se los agradezco, les mando todo un saludo, te mando un saludo a ti, Vicente, y bueno, pues qué bueno que están con un calorcito ahí bueno en la Ciudad de México y en todo México. Dicen que pues mejor vayan sacando las bermudas. Acá en Chicago ya empezó a subir la temperatura, pero hoy empezó a nevar otra vez, así que pues ya no se sabe qué. Ni para qué te presumo entonces. Bueno, calorcito por lo ocurrido al interior de Palacio Nacional, Toño. ¿Qué? ¿No hay niños aquí hoy? ¿Qué chinga le puso el presidente Andrés Manuel López Obrador al periódico Reforma, que hoy publica en 8 columnas que el gobierno de López Obrador estaría utilizando el SAT para presionar, para atacar a medios como el Reforma? Y la verdad, como pocas veces vi enojado, molesto al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Te sorprendió a ti? No me sorprendió, Vicente. Yo verdaderamente lo vi, como un ser humano hablando a otros seres humanos. Cuando estuvimos acostumbrados los mexicanos al discurso metálico de los priistas y de los panistas, ese discurso escalonado que siempre usan así con un bastoncito ahí, que mexicanos, mexicanas, tonterías de ese estilo, ¿no? Vi a un Andrés Manuel López Obrador contestando desde el corazón, con sangre corriendo por sus venas, ¿no? Por una injusticia, ¿no? Él mismo lo dice, la directora del SAT es colaboradora de Reforma, ¿no? O sea, eso lo dice el presidente. Y son declaraciones injustas estas de que los queremos atacar mediante los impuestos, mediante el Servicio de Administración Tributaria, mediante Hacienda. Eso no es verdad. Yo lo veo, yo creo que ningún otro presidente se hubiera puesto ese nivel, la verdad, para estar respondiéndole a las declaraciones directamente a un diario, ¿no? O sea, creo que ningún presidente se va a poner ahí mexicano a cuestionar esto. Y es bueno que lo cuestione, es bueno que se defienda, es bueno que exista una réplica a declaraciones pues que son verdaderamente motivadas. Esa es la realidad. Y lo mejor de todo es que es un Andrés Manuel López Obrador que saca un contexto histórico fantástico, ¿no? De los periodistas de antaño, bueno, te lo dijo a ti también, ¿no? De los periodistas que hicieron algo por México, de cómo es que hubo, eso te lo dijo a ti, cómo es que hubo una prensa vendida también y prensa fifí en tiempos de Porfirio Díaz. Mencionó al Imparcial, cómo había 120,000, un tiraje de 120,000 ejemplares por día en un país de 14 millones de mexicanos, ¿no? Me parece que eran 14 millones de mexicanos. Eso, poner esto en evidencia, tener un contexto histórico, verdaderamente le da a la sartén el mango, le da a López Obrador que tenga la sartén por el mango, quise decir. Oye, mi querido Toño, ¿qué te parece si iniciamos esta transmisión de Sin Censura presentando la pregunta del colega de SDP Noticias que lleva a López Obrador a responder sobre el caso de Reforma? Nada más una situación, Toño. Nosotros a las personas que les pedimos que nos hagan el honor de suscribirse a nuestro canal de YouTube, les decimos que le hagan clic en la campanita amarilla dorada para que les lleguen las alertas cuando estamos transmitiendo en vivo y en directo o estamos subiendo videos. Por alguna de estas cosas extrañas, de esas cosas que no puedo entender, YouTube sigue sin mandar las alertas. Muchas personas me están denunciando que no les llegaron las alertas para la transmisión en vivo y en directo de Sin Censura. Pues
yo voy a seguir insistiendo para que usted le dé clic en la campanita amarilla dorada para que cuando le dé su chingada gana a los cabrones de YouTube, le manden esa notificación. Y a usted que sin notificación o con notificación nos busca todos los días, muchas gracias por apostarle a Sin Censura, por aguantarnos y por informarse con nosotros. Iniciamos pues desmenuzando la mañanera del día de hoy, el tema del periódico Reforma, que lleva a un molesto Andrés Manuel López Obrador responder con todo el arsenal. Rodríguez de SDP Noticias. No sé si tenga alguna opinión sobre la portada que sale hoy en Reforma, la de 8 columnas, que se llama "Usan al SAT para intimidar a Reforma", que es sobre un diferendo de 12,000 pesos y un requerimiento al señor Junco del Servicio de Administración Tributaria. Y por otro lado, bueno, hay una disputa, o no una disputa, sino un desentendido dentro de Morena. El Instituto de Formación Política refrendó que los derechos de la mujer, a propósito de que la senadora morenista Lili Téllez adelantó que podría presentar una iniciativa pro vida a nivel federal, una voz que luego replicó el senador priista Erubiel Ávila. En este sentido, mi pregunta es si el gobierno federal vetaría alguna ley que aprobara el Congreso de la Unión que eliminara el derecho de las mujeres a decidir. Muchas gracias. Bueno, así que lo primero, yo pienso que se está exagerando en el periódico Reforma, con todo respeto. Nosotros no perseguimos a nadie, no somos como los gobiernos protegidos por Reforma. Nosotros respetamos las libertades y respetamos el derecho a disentir. Es realmente una falta de respeto, es ofensivo el que estén señalando que estamos llevando a cabo un acto de intimidación o de persecución a un medio como el Reforma. No es cierto, es una falsedad por entero, por completo. No lo hacemos con nadie. ¿Quién sabe qué motivaciones tuvieron para hacer esta escena? Pero se me hizo un despropósito. Lo considero una actitud, considero que se trata de una actitud política. Nosotros tenemos diferencias con el Reforma, pero no vamos nosotros a perseguir a nadie, y las diferencias que tenemos las hemos hecho públicas, y sí he hablado de la prensa fifí y lo voy a seguir haciendo, porque es una prensa conservadora que no tiene nada de malo de que exista, tiene todo su derecho, pero con apariencia de prensa libre. Entonces se me hizo un despropósito. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar. Somos respetuosos de la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Mis diferencias con el Reforma es fundamentalmente por su postura conservadora,
es un periódico que surge en el gobierno de Salinas, que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal, que simuló de que combatía la corrupción, señalando, acusando a funcionarios menores, a chivos expiatorios, que ayudó en el fraude electoral. Esas son nuestras diferencias con el Reforma. Pero de ahí a que se le persiga por que no pague los impuestos que utilicemos nosotros al SAT para eso. Ojalá y se aclare todo esto. Inclusive la directora del SAT es colaboradora del Reforma y es una abogada honesta, íntegra, incapaz de hacer algo así. Entonces, tendrían que probar si hubo una decisión política, si le llegó un requerimiento para aclarar algo fiscal, pues a todo el mundo le llega eso. ¿Qué? ¿No se puede tocar al intocable? O sea, yo ahora lo hago público, pero en una reunión de gabinete hace unos días sostuve que me reclamó mi esposa porque el recibo de luz llegó altísimo. Entonces, pues suceden estas cosas. Todos, de una u otra manera, por alguna razón, tenemos que enfrentar estas inconsistencias, pero de ahí a señalar de que es una persecución, se pasaron. O sea, nosotros no hacemos eso. No tengo ningún problema de conciencia. Y sobre si vetarían... Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de Reforma y la nota que publica hoy en Primera Plana. Un presidente molesto, y saludo para desmenuzar precisamente este tema a nuestro buen amigo, a nuestro corresponsal Rafael Herrera, aquí en Palacio Nacional. Mi querido Rafa, ¿tú también viste molesto al presidente? Así es, Vicente, yo sí la verdad lo vi molesto, lo vi algo tenso con este tema de Reforma, este tema conservador. No cabe duda que la llegada de Juan Pardinas al Reforma está dándole, le quiere dar duro a López Obrador, pero yo no veo por dónde, Vicente. Muy buenos días. Mi querido Toño, un López Obrador dice, se pasaron. Aquí no se va a perseguir a nadie, a pesar de que diga el periódico Reforma en Primera Plana
como un madrazo de primera plana de 8 columnas que están utilizando el SAT para perseguirlos. No, y pone todo sobre la mesa, como comentábamos. Te saludo con mucho gusto, Rafita. Saludo, pues, obviamente, a la gente que está atrás de ti, que me da mucho gusto siempre verlos. Exactamente es eso, ¿no? Pone todo sobre la mesa. Incluso me llama mucho la atención y me gusta mucho que un presidente de la República dé a conocer que le llegó una cuenta de luz altísima. O sea... la realidad es que yo no sé, señoras y señores, si otros políticos en otros sexenios pagaban la luz. Yo no sé, por ejemplo, si en Los Pinos se le cobraba la luz de Los Pinos a Enrique Peña Nieto. Yo creo que no, porque era la residencia oficial. Bueno, tenemos un López Obrador que vive en su casa, no vive del erario, no vive del pueblo, está con esta austeridad republicana, y al que le llega un recibo de luz altísimo, ¿no? Y que menciona, a ver, estos requerimientos, pues estas cuentas por pagar, por decirlo así, le llegan a todo mundo. ¿Que hay intocables? No, pues no debería haber intocables. A mí también me parece muy bajo lo que hacen muchas veces en el periódico Reforma. Lo he mencionado aquí en Sin Censura una y otra vez. La realidad es que el periódico Reforma ha sacado durante toda su historia, que es corta porque es un periódico técnicamente nuevo a partir de los años de la década del 2000, es un periódico prácticamente nuevo, ha sacado una serie de reportajes muy buenos, pero los saca en ciertos momentos. En mi opinión, no rompe la noticia, no hace el breaking news, ¿no? Me da la impresión que lo saca cuando necesita sacarlos, ¿no? Entonces, y siempre son reportajes que golpean a alguien con mucha fuerza. Y el periódico Reforma, desde siempre, ha golpeado con muchísima fuerza a Andrés Manuel López Obrador. También es un periódico de Reforma, que lo sabemos, sí, es un periódico de la derecha. Los propietarios, pues son empresarios de Monterrey, de Nuevo León, ¿no? Entonces... pues esa es la realidad, vamos a ponerlo de esa forma. Esa es la realidad de ese periódico Reforma. El comparativo que hará más adelante Rafa Vicente, en tu pregunta, Vicente, de esos diarios de ahora, que son los diarios conservadores, con los diarios previos a la Revolución, es fantástico, ¿no? Tienes hoy a un Reforma, en ese entonces tenías a un Imparcial, ¿no? Pero también tenías periodistas independientes, también tenías a periodistas que le echaban ganas y que buscaban la verdad, como un Vicente Serrano, como un Rafael Herrera, como quiero ser yo, como un Antonio Ruiz, que queremos verdaderamente mostrarle a usted la realidad como es, ¿no? Y menciona ahí a otros periodistas como los hermanos Flores Magón, como a Zarco. Va usted a escucharlo más adelante. Lo importante, creo yo, desde mi perspectiva, mi opinión, y obviamente hasta los colegas del periódico Reforma tendrían lo importante es tener a un presidente que te da estas respuestas, que no se queda callado, y que si no merece el palo desde su perspectiva, dice, a ver, espérenme tantito. Yo creo que hoy, como nunca, el presidente fue contundente y le dio con todo al periódico Reforma. Así es, Vicente, le dio una madriz, hay que decirlo, le puso una madriz al periódico Reforma, o sea, yo no entiendo, y hay que verlo, Toño, Vicente, el miedo no anda en burro. Recuerden que el periódico Reforma durante muchos años ha quedado a deberle a Hacienda. No me extrañaría, o no me extraña, que pueda venir una investigación por todos los miles o cientos de miles de millones de pesos que ha debido o que debe el periódico Reforma. No sé si sea por esto que lo estén investigando y que sienta que lo están acosando, pero realmente el que tiene la culpa aquí es el mismo periódico Reforma. No tiene pues por tan qué sencillo culpar. Que paguen los impuestos. Exactamente. Aquí le quieren echar la culpa a López Obrador. Yo lo veo también por o lo veo de esa forma, Vicente. No sé cómo lo veas tú, Toñito. De la misma forma, ¿no? O sea, vamos a ver. Si de pronto empieza a ver, tengo algún problema con el gobierno y es un gobierno al que he atacado, pues obviamente voy a decir que ese problema que tengo con el gobierno se debe a los ataques que yo le hice que yo he hecho, ¿no? Entonces creo que tiene sentido, pero no podríamos en todo caso
asumir que estos ataques se deben a mis ataques al gobierno, o que no sé, ¿no? Este enfrentamiento con el gobierno se debe a mis ataques al gobierno, sí tengo cola que me pisen. Me enredé con lo que acabo de decir. Lo que quiero decir con todo esto es eso, ¿no? Que si como dice Rafael Herrera, si bien es cierto que el periódico Reforma ha tenido problemas con el fisco, pues entonces, ¿cuál es la sorpresa aquí? ¿Por qué sacarlo de 8 columnas? Pues la pregunta del millón para el editor, para el reportero y para el periódico como medio. ¿Por qué? Pero hay que quede la respuesta del presidente, que vuelve a dejar claro que no aceptará palo que no merezca, o al menos que él crea que no merezca. Y llama mucho la atención que diga que la directora del SAT es colaboradora de Reforma. Pues ¿en dónde está? ¿Dónde está el problema? Si es colaboradora de Reforma, la directora del SAT, parecería incongruente, loco, que el periódico Reforma sea blanco de una persecución del gobierno. Así es, Vicente, y aquí podríamos especular, sería más un conflicto de interés, ¿no crees? Porque está trabajando en Reforma y es del SAT. Pues extrañas conclusiones, extraños números que sacaron en el periódico Reforma para la nota de 8 columnas de la portada del día de hoy, que llevó al presidente a responder molesto, como lo acaban de ver y escuchar aquí en Sin Censura.